En minutos comenzamos, terminamos de admitir, de incorporar a los distintos compañeros y comenzamos con esta reunión. Vamos a silenciar los micrófonos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto nuevamente tener acá virtualmente entre nosotros al doctor Paulo Falcón, continuando con la exposición que hace aproximadamente 20 días atrás, 3 semanas atrás, hablamos de los desafíos de la universidad en general frente a la pospandemia. Hoy nos va a seguir disertando sobre esa temática el doctor Paulo Falcón, pero esta vez más acotado sobre los desafíos del posgrado frente a la pospandemia. Tema de gran actualidad, sin lugar a dudas. El posgrado tiene muchísimos desafíos en lo que viene. Uno piensa inmediatamente en lo que nos dejó la pandemia y la virtualidad, pero sin lugar a dudas los desafíos del posgrado frente a la pospandemia van mucho más allá, con temáticas como la internacionalización, vincular el posgrado con la investigación, la irrenunciabilidad, la calidad académica que tienen que tener nuestros posgrados y no pensarlo solo desde una mirada netamente mercantilista, la ampliación de las propuestas académicas a áreas de estrategias y a nuevas áreas de vacancia, o una problemática que nos atañe en todo el país, que es la tasa baja de graduación que tienen nuestros posgrados. Sin lugar a dudas, hoy nosotros tenemos un especialista para referirse a todos estos temas. Lo voy a presentar al doctor Paulo Falcón, si bien todos lo conocemos, es abogado, especialista en docencia universitaria, magíster en gestión de la educación superior, miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, de UNESCO, fue director nacional de gestión universitaria del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, es profesor de sociología, conferencista, autor de diversos artículos. Bueno, todo un honor para nosotros tenerlos acá virtualmente en nuestra casa. Todo tuyo el auditorio, Paulo. Bien, buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación, felicitaciones a quienes están en la organización, a Germán, a Emilia, a la Facultad de Derecho de Rosario. El honor es mío y la verdad que es un gusto enorme poder compartir esta tarde con ustedes. Bueno, la verdad es que esto lo tenemos que tomar como una suerte de continuidad de la conversación anterior, pero claramente, como decía Germán, una suerte de bajada a una problemática muy puntual de la universidad en la actualidad, una problemática que nos interpela y además nos desafía, nos interpela en términos de necesidades, de discusiones y de debates que la universidad tiene que dar, y especialmente la universidad pública tiene que dar en relación al posgrado, y por otro lado también en cuanto a las necesidades sociales de formación permanente para profesionales. Yo me tomé el atrevimiento de armarles una pequeña presentación que voy a empezar a compartir, si así me permite la tecnología, ¿sí? Germán, si me podés decir... Se ve, perfecto. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Básicamente, la conversación de hoy tiene 3 momentos para plantear el debate. La primera, si se quiere, una primera parte más introductiva, de mostrar las realidades del posgrado en la Argentina, como para que nosotros pensemos desde nuestras unidades académicas, desde nuestras facultades o desde nuestras carreras, en un contexto que nos ordena, y a partir de esa lógica poder animarnos también a pensar
los marcos regulatorios, ¿sí? Recién nos reíamos con Germán, decía, bueno, ahí te salió el abogado adentro, y sí, esta es una facultad de Derecho que está organizando el evento, entonces uno se puede dar esas licencias, ¿no? A ver cómo hemos definido en términos puntuales al posgrado y terminar ya con los desafíos que se nos plantean en relación de la formulación de carreras y los planteos que hoy tenemos en cuanto al posgrado. Así que voy a empezar con lo primero, solamente porque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Si alguien no estuvo en la conversación pasada, claramente esta oferta del cuarto nivel, como se decía en algún momento, tiene que estar enmarcada en un contexto institucional, en una definición que nos obliga a replantearnos una serie de cuestiones, ¿no? Esta idea de universidad en la sociedad del conocimiento, una universidad que en América Latina y el Caribe conjuga estas definiciones clásicas a esta altura de devenir histórico de la idea de universidad en torno de lo académico, la investigación y la extensión, pero como decíamos en la reunión pasada, claramente en una sociedad global tenemos que animarnos a pensar esas funciones sustantivas en clave de lo internacional y en todo caso de lo local, ¿no? Esa lógica de pensar internacionalmente pero actuar localmente. Y también, obviamente, todo esto en una atmósfera de autonomía que se traduce también a las libertades académicas para poder defender, sustentar y potenciar la idea de educación como derecho humano, como bien público, como responsabilidad de los estados, ¿sí? El posgrado también es un derecho humano. Al no adjetivar a la educación como derecho, en cuanto a sus niveles, si entendemos que la educación es un derecho humano, todos los niveles educativos tienen que ser interpretados, ejecutados y llevados adelante en clave de derechos humanos. Y claramente el mundo que estamos viviendo, pero especialmente el mundo que vamos a empezar a vivir dentro de unos años, va a hacer que el posgrado sea cada vez más necesario. De modo tal que el acceso a una formación de posgrado va a ser seguramente cada vez más necesaria para la inserción laboral, para los desempeños profesionales, para la actualización y sostenimiento de los profesionales dentro de sus profesiones, o bien para reperfilar su formación en base a las nuevas necesidades que los campos profesionales puedan ir teniendo en base a los cambios científicos y tecnológicos que se van llevando adelante. Sí me parece interesante decir que toda la educación está siendo interpelada por la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de ese plexo de objetivos que se planteó Naciones Unidas, tenemos al ODS 4. ¿Sí? El ODS 4 se lo define en términos genéricos como el ODS, el objetivo vinculado a la educación de calidad. Pero la verdad es que ese apelativo le resulta sumamente mezquino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el ODS 4 nos habla de educación inclusiva, equitativa y de calidad, no solamente de calidad. Y esta redacción nos obliga a pensar que si la educación no es de calidad, tampoco es inclusiva. Y acá hay un apartado que es dirigido para la educación de posgrado en términos especiales, que tiene que ver con garantizar las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, ¿sí? Eso que decíamos en otras oportunidades vinculada a esa pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? Bueno, la verdad es que esa pregunta hoy a una persona que en sus 40, 50 años de vida activa puede cambiar varias veces de trabajo, de campo, de labor, etcétera, es una pregunta que puede tener una multiplicidad de respuestas.
pero claramente en una sociedad como la nuestra, que se define como sociedad del conocimiento, las herramientas que brinda el posgrado facilitan la reinserción de esa persona en el mundo laboral, en el mundo profesional durante toda su vida. Entonces la educación de profesionales dejó de ser algo ligado estrictamente a los jóvenes, ¿sí? Ustedes piensen que era común observar que el grueso del estudiantado era un estudiantado de entre 18 y 24 años, para poner una franja etaria, ¿sí? Y que a partir de allí había un declive de cantidad, de volumen, de edad de nuestro estudiantado. Hoy tenemos muchos sistemas universitarios que tienen un porcentaje elevado de estudiantes que ya tienen una formación previa, que ya han pasado por la educación superior, que están buscando recalificarse, o bien que están dentro del sistema universitario porque están haciendo sus actividades de posgrado, de modo tal de que la educación durante toda la vida nos obliga a pensar que nuestras instituciones deben albergar a personas de distintas generaciones dentro de nuestras comunidades, y por lo tanto también la idea de estudiante tiene que amplificarse en relación por lo menos a algunas miradas más tradicionales. Dicho esto, y comprendiendo a la vida como un espacio para la formación, también ponemos en jaque esa idea de sociedad del conocimiento. Porque si decimos que es sociedad del conocimiento, nos estamos refiriendo a un todo cerrado, a algo acabado. En cambio, es sumamente más democrático animarnos a proponer la idea de la sociedad del aprendizaje, una sociedad en la que todos estamos continuamente aprendiendo, y entonces también nuestras comunidades universitarias tienen que ser pensadas en clave del aprendizaje, lo que nos obliga, inclusive a nosotros como profesores, como profesoras, a centrar la mirada en el estudiantado como algo que ordena, como algo que determina el quehacer universitario. Dicho esto, nos pareció interesante contextualizar a la actividad de posgrado dentro del sistema universitario argentino, ¿sí? Y entonces, como puntapié inicial, algo que hace a las definiciones genéricas del posgrado en todo el mundo, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de posgrado? Todo lo que usted quiso saber sobre posgrado y nunca se animó a preguntar, bueno, acá encuentra una respuesta. Básicamente, cuando hablamos de posgrado hablamos de actualización, pero también de estudios con mucha profundidad, por eso la titulación de maestro o de doctor, ¿sí? Usted es maestro en este tema, tiene una enorme capacidad de conocimiento, de manejo de estos conceptos, de este campo, de este recorte del área conceptual, pero también de especificidad y mejoramiento, es decir, estos dos conceptos de especificidad y mejoramiento tienen que estar muy ligados en particular para aquellas profesiones de carácter profesionalista, donde claramente los profesionales cuentan con una matrícula para ejercer, etcétera, donde el campo profesional requiere continuas adecuaciones. Y obviamente, como decía Germán, posgrado e investigación en buena parte van de la mano. Entonces vemos que las tesis doctorales tienen que ver con pensamiento original, con aportes al conocimiento, al estado de las artes, etcétera. De modo tal de que en estos 4 cuadros, de alguna u otra manera cubrimos lo que en términos globales se entiende por posgrado. Dicho esto, uno podría asimilar la idea de que el posgrado es solamente para personas que tienen título de grado, ¿sí? El nombre así lo indica, pero la verdad es que esa regla, como todas las reglas, o como una buena mayoría de ellas, tienen excepciones. En la Argentina, ustedes tienen la excepción de que las personas con título de pregrado, es decir, de educación superior o técnicos universitarios, pueden acceder excepcionalmente también a la formación de posgrados. Inclusive personas sin formación previa, cuando las comisiones curriculares, las comisiones académicas de las carreras, evalúen que esa persona cuenta con recursos, herramientas suficientes como para
incorporarse a una formación de este nivel. De modo tal de que, si bien hablamos de formación de profesionales como regla, también tenemos que saber que esa formación puede estar ligada al pregrado e incluso a personas sin formación. Esto lo digo porque muchas veces cuando armamos los reglamentos de carrera nos olvidamos de incorporar el artículo 39 bis. ¿Sí? Esto tiene que ver ya con un desliz, un detalle de la redacción de nuestros reglamentos. Consejo: prestemos atención al artículo 39 y el artículo 39 bis. Es decir, en nuestros reglamentos tenemos que ser lo suficientemente amplios como para que todas las personas que tienen formalmente un derecho de acceder a los estudios de posgrado puedan efectivamente estar contemplados y que no haya una traba burocrática, una traba administrativa que los deje afuera. Esto lo digo porque en realidad son muchísimas las universidades que cometen esa omisión que entiendo yo en lo personal. Para la persona que está en condiciones legales de solicitar la admisión, pero que la universidad en el marco de su autonomía no lo considera parte de, hay una situación de enorme incompatibilidad de expectativas y de respuestas, ¿no? Entonces acá me parece importante decir que mientras más amplio el criterio de acceso, mejor, para no tener después problemas de gestión. Pasamos entonces a ver un poco ahora en algunas imágenes de qué hablamos cuando hablamos de posgrados en números. Obviamente esto después tiene correlatos. Acá aparece el sistema universitario argentino, ¿sí? Estas son las últimas estadísticas que produjo el sistema universitario a través del sistema SIU araucano, ¿sí? Todas las universidades producimos esta información y esto se replica en informes anuales, y esos informes anuales son publicados regularmente. Ahí fíjense que hay una referencia a la Universidad de Bolonia, ¿sí? Es una situación bastante compleja. En realidad la Universidad de Bolonia ya no está autorizada en la Argentina para tener actividad universitaria, de modo tal de que tenemos que trabajar esta lógica de las 130 universidades, ¿sí? Pero también sabiendo que estos datos son al 2020 y que en el 2021 y en lo que va del 2022 el Estado Nacional autorizó nuevas universidades privadas. Todavía ninguna pública, pero sí algunas privadas nuevas, de modo tal de que estamos efectivamente hoy en 133, si no me equivoco. De modo tal de que tenemos una relativa paridad en cantidad de instituciones entre lo público y lo privado, contando dentro de lo público lo nacional y lo provincial. Para ver ya, ponerle carne y hueso a la cuestión esta, vemos la cantidad de estudiantes que tenemos. Fíjense en el posgrado la diferencia entre públicas y privadas. Acá en la referencia estatal están las provinciales y las nacionales también, ¿sí? Así que fíjense cómo tenemos un número alto de estudiantes, tenemos un número alto de nuevos inscriptos, pero proporcionalmente las privadas están mucho más cerca nuestro, es decir, claramente este número está reflejando que en las universidades públicas tenemos un problema de graduación en el posgrado, ¿sí? De modo tal de que repetimos en el posgrado cuestiones que vienen de pregrado y grado, es decir, tenemos más inscriptos, tenemos proporcionalmente menos graduados. Y esto es algo que tenemos que animarnos a problematizar. Dicho esto, fíjense cómo se trabaja la relación entre lo estatal y lo público en cuanto a los porcentajes. Fíjense la enorme mayoría de lo público en relación a lo privado entre estudiantes y nuevos inscriptos, y cómo esa relación de modo muy concreto se acerca mucho en relación a egresadas y a egresados. Y esto también me parece importante decirlo, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos algunas dificultades para fomentar la graduación por enorme burocracia solicitada
al estudiantado, ¿sí? Somos una suerte de carrera de obstáculos en donde otras instituciones favorecen la graduación porque claramente también les conviene la graduación en términos institucionales, en términos de prestigio, en términos de rankings, ¿sí? Digo, como para contextualizar esta situación y darle una comprensión un poco más amplia. Fíjense acá en esta imagen aparece la distribución por regiones. Ustedes son la región centro, Santa Fe comparte la región con Entre Ríos y Córdoba, es decir, hay universidades grandes, hay universidades públicas de prestigio y hay universidades privadas también importantes, ¿sí? Fíjense la cantidad de estudiantes que tiene el espacio público en relación al privado, hay una diferencia más que relevante, son la región que proporcionalmente más elección tiene el espacio público por sobre privado, ¿sí? Y eso que la cantidad de oferta privada es sumamente relevante. Acá si empezamos a ver las ofertas, es decir, las carreras y titulaciones, este es el número que tenemos de referencia a ese año. Los números se han incrementado un poco en el 2021 y en el 2022, pero no un número notoriamente superior. Ahí hay un error conceptual, es especialización, no especialidad, pero bueno, son los términos que está empleando el ministerio. Especialidad es una palabra empleada recurrentemente dentro del ámbito de la formación de las ciencias de la salud, por eso después le hacemos alguna mención a eso. Y acá trabajamos siguiendo la lógica del Ministerio y de CONIAU por ramas y campos conceptuales, ¿sí? Los distintos espacios por los cuales podemos clasificar a nuestras ofertas, ¿sí? Pensemos que claramente si esta es la clasificación y sin rama hay un 0,1, claramente tenemos un problema de interdisciplina, de transdisciplina o de multidisciplina, ¿sí? Acá en la conceptualización que nos hace el Estado, y digo Estado, digo Ministerio a través del Araucano, y digo CONIAU en la petición de clasificación de nuestra carrera, hay una mirada, si se quiere, que preserva el eje en la disciplina y a partir de la disciplina la conceptualización de estas clasificaciones. Me parece, quiero pensar que el mundo está virando hacia lógicas mucho más articuladas, mucho más integradas entre campos de saberes, y este tipo de clasificaciones debería dar paso a algunas intersecciones que puedan expresar otro tipo de ofertas, otro tipo de propuestas. Eso como marco general, es decir, ustedes tienen que saber que cada uno de ustedes que son directores, coordinadores o participan de una carrera de posgrado, están dentro de ese abanico de opciones que tiene el posgrado en la Argentina. Y algunas definiciones que nos parecen interesantes para pensar el posgrado a la criolla, como dice la imagen, ¿sí? Y acá sí es cuando nos salió el abogado de adentro y se expone con total claridad, ¿no? Hay una serie de resoluciones que son pautas genéricas, ¿sí? La Ley de Educación Superior, que establece estas referencias que estuvimos diciendo recién, en cuanto al artículo 39, el 39 bis, los distintos tipos de carrera que existen, es decir, la especialización, la maestría o el doctorado son tipologías del posgrado que están creadas por ley, es decir, están definidas por ley. Esto también deja fuera otro tipo de ofertas, otro tipo de denominaciones en términos de carrera y de titulaciones. Diplomatura no es carrera. Diplomatura, actualización no es carrera, ¿sí? Entonces son denominaciones muy comunes y empleadas en el ámbito de las ofertas formativas, pero no son carreras, ¿sí?
Pueden ser cursos, pueden ser otro tipo de formación, pueden ser parte de una carrera, ¿sí? Pero no son una carrera y no confieren titulación, ¿sí? Ahí hay dos resoluciones importantes. Estas resoluciones ministeriales en realidad expresan acuerdos del sistema universitario a través de expresiones del Consejo de Universidades, es decir, ustedes porque son la Universidad Nacional de Rosario, en el Consejo de Universidades son el CIN, y ustedes han propuesto y aprobado estas definiciones institucionales del sistema universitario. Y acá me parece importante traer a colación algo. Ustedes se acuerdan que conversábamos en el encuentro anterior el rol de CONIAU como parte del sistema universitario y la lógica de la acreditación como cumplimiento de estándar, no de aseguramiento de la calidad. Entonces, ese cumplimiento de estándar tenía que ver con el riesgo al interés público, ¿sí? Claramente, si las carreras que se rigen por el artículo 43, es decir, las carreras de grado que pasan por procesos de evaluación y acreditación, lo hacen porque hay riesgo al interés público, si todas las carreras de posgrado también pasan por procesos de acreditación, es decir, acá no hay distinción, todas, el 100% de las carreras tienen que pasar por procesos de evaluación y acreditación, hay una asimilación del posgrado a las carreras de grado en cuanto a la preocupación que tiene el Estado por el cumplimiento de determinados estándares, ¿sí? Y a partir de ello, claramente en el posgrado, la preocupación tiene que ver con la calidad. Esto es innegociable. Dicho esto, claramente la universidad ha tenido su autonomía y la ha ejercido cuando generó esos acuerdos en el marco del Consejo de Universidades, y eso permite que el sistema sea un sistema en términos conceptuales, y que cuando hablamos de doctorado, todas las universidades más o menos digan lo mismo. Cuando hablamos de maestría, todo el sistema opine algo parecido. Cuando hablemos de especializaciones, todo el sistema universitario pueda de alguna u otra manera sostener criterios más o menos similares, ¿sí? Insisto con esto, las carreras de posgrado en la Argentina, todas ellas, el 100%, especializaciones, maestrías y doctorados, para poder ser desarrolladas, precisan indefectiblemente que pasen por procesos de acreditación de modo previo, ¿sí? No puede haber carrera de posgrado sin acreditación de manera anterior. Es decir, el posgrado va de la mano con la evaluación, va de la mano con la calidad, va de la mano con la posibilidad de que sus ofertas sean previamente evaluadas para ser desarrolladas. Ahora empezamos a ver de manera bastante esquemática algunas cuestiones vinculadas a especializaciones, después a maestrías y a doctorados, ¿sí? Acá lo central es que tenemos que entender que hay una escalera que no tiene tramos antecedentes obligatorios como en otros países, es decir, yo para acceder a la especialización, a la maestría o al doctorado, tengo que tener el título de grado o cumplir con la excepción del artículo 39 bis, es decir, como habíamos dicho al principio, ser una persona con título de educación superior o ninguna, pero que la comisión académica o curricular de la carrera me acepte, me admita en esa oferta. Puedo acceder directamente al doctorado sin pasar previamente por una maestría o por una especialización. Eso lo tengo que tener claro en términos de condiciones de acceso. Ahora, sí decimos que hay una escalera en términos de oferta formativa, pero especialmente resultados del aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque básicamente las especializaciones tienen que ver con ese concepto que habíamos dicho recién: actualización, especialización o mejora. Hablamos de carreras que son muy acotadas, muy específicas, muy trabajadas dentro de determinado perfil puntual del profesional. La carga horaria es una carga horaria abreviada como término genérico, salvo en el caso puntual de lo que aparece ahí con las especialidades. Y esto lo digo ¿por qué? Porque aparecen estas excepciones vinculadas a
los estándares que aprobó el Consejo de Universidades para especializaciones que tienen que ver con la formación de médicos, odontólogos, farmacéuticos y bioquímicos. ¿Y esto por qué? Porque claramente el sistema de formación en el área de salud en la Argentina es por lo menos esquizoide, ¿sí? Tenemos por un lado la formación de posgrado en universidades y por otro lado lo que se conoce como el Sistema Nacional de Formación de Recursos Humanos en el área sanitario, que hace eje en lo que popularmente se conocen como residencias, es decir, los ministerios de salud de las provincias habilitan a centros de formación, que suelen ser clínicas, sanatorios y hospitales, con programas de formación que básicamente son programas de práctica intensiva, programas que duran por lo menos entre 3 o 4 años de duración, con la lógica pensada en la especialización a partir de la práctica, ¿sí? En esos estándares aprobados por esa resolución que aparece del 19, el Consejo de Universidades estableció una serie de criterios para que las universidades vayan de la mano con las ofertas que tiene el Consejo Federal de Salud en términos de denominación, de tipología, pero también se avanzó en darle una mirada más humana a esas prácticas formativas, ¿sí? Que sean teóricas y que sean prácticas, no solamente prácticas, porque si no es un ejercicio que no incorpora valor más allá de la tenacidad, y por otro lado también ponerle límites al desarrollo de la carga horaria por semana. Esto tiene que ver con eso que ustedes seguramente deben haber escuchado a algún amigo, algún familiar, algún colega de la universidad hablar de sus años de cuando hacían las especialidades, que prácticamente era un trato inhumano el que recibían. Bueno, hay un consenso en tratar de revertir eso, ¿sí? Pero en líneas generales, las especializaciones que se desarrollan en el campo de ciencias humanas y ciencias sociales como el derecho, tienen que ver con las especializaciones que más o menos rondan 1 año, año y medio, 2 años, que tienen como piso esta carga horaria, ¿sí? Y claramente nosotros tenemos que animarnos a pensar siempre especialización con maestría. ¿Por qué? Porque si pensamos ahora la maestría, vamos a ver que nosotros podemos formular esa carrera entre primer paso y segundo paso. Pensemos en términos concretos, una especialización son más o menos 10, 12 cursos, quizás también un taller para el desarrollo de la tesina y la defensa de ese trabajo final integrador. Esos 10, 12 cursos pueden ser más o menos parte de los 15, 17 cursos que integran razonablemente una propuesta de maestría al cabo de 2 años, 2 años y medio, de modo tal de que uno puede ofrecer un programa de posgrado, de especialización, maestría y doctorado, donde los cursos de especialización sean parte del trayecto de maestría y el estudiante cuente con su trabajo final integrador de tesina como un parte de avance, ¿sí? De la tesis de maestría. Y esto me parece interesante trabajarlo en términos de articulación dentro del posgrado para también aprovechar los recursos humanos que nosotros tenemos. Es decir, el curso que yo doy tiene que servir para una carrera y para la otra, y que sea el estudiantado desde su lugar, desde sus necesidades, pero también desde sus posibilidades, el que vea qué trayecto es el que cumple, qué trayecto es el que en definitiva puede realizarse. Trabajo final integrador en el caso de las especializaciones, tesis en el caso de las maestrías. La diferencia entre estos dos conceptos tiene que ver con un trabajo, en el caso de las especializaciones, teórico desarrollado dentro de determinado campo, que exprese la articulación de saberes dentro de la oferta. En cambio, la propuesta de una tesis tiene que ser una propuesta teórica o práctica, pero que en definitiva demuestre que el maestrando, a partir del desarrollo de los cursos de la maestría, ha adquirido un nivel de conocimiento, ¿sí? Ha adquirido un nivel de profundo conocimiento, de extenso conocimiento en relación a un tema,
que es el objeto de esa tesis, y que hace posible que esa persona acceda al reconocimiento como maestro dentro de ese campo, ¿sí? Por eso también acá es importante comprender la figura del jurado, ¿sí? El jurado como representantes de la comunidad académica que evalúan, ¿sí?, esa profundidad, esa extensión del conocimiento demostrada por el tesista, ¿sí?, que deja de ser maestrando para convertirse en magíster. Y en el caso del doctorado es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque como el doctorado tiene que ver con el aporte al conocimiento, con la generación de conocimientos originales, no hace falta una formación necesaria en términos de carga horaria. Podemos tener doctorados estructurados que sí tengan un nivel de exigencia, sí, claro, porque la reglamentación en la Argentina no lo prohíbe. Puede haber un doctorado con más o menos X cantidad de cursos obligatorios y X cantidad de horas acreditables por realización de cursos de posgrado y formación suficiente o necesaria a criterio y juicio de la universidad, sí, y ya hablaríamos de algo semiestructurado, o bien algo estrictamente personalizado, en donde lo que importa en cualquier versión de doctorado, sea personalizado, sea estructurado, sea semiestructurado, es el trabajo de tesis, es el conocimiento que se genera, es el aporte que esa persona realiza a ese campo de conocimiento. Por eso, acá es sumamente relevante tener una enorme capacidad como institución para poder ofrecer a las direcciones de carrera de algunas herramientas y recursos que hoy son necesarios en términos de acceso a bibliotecas virtuales, acceso a determinados software como para verificar citas, referencias bibliográficas, para poder contrastar conceptos y demás. Entonces es indispensable también pensar que la tecnología puede aportarnos a la gestión académica, inclusive en términos de evaluación y demás. Por eso acá también cobra mucha relevancia la lógica del jurado como representantes de la comunidad académica, evaluando la originalidad o no de ese aporte del tesista. Dicho esto, pasamos ahora a discutir un poquito sobre esto que hemos denominado como desafíos del posgrado, ¿no? Y esto también en clave de esas realidades que hemos marcado, de esas realidades en términos de instituciones, en términos de oferta, de cantidad de estudiantes, etcétera, para animarnos a pensar cómo hacemos para formular una carrera de posgrado, qué es lo que indefectiblemente tenemos que tener en cuenta. El Consejo de Universidades, cuando trabajó estos estándares para el posgrado, cuando trabajó esas resoluciones, básicamente lo que generó después inclusive para el grado, son criterios que aparecen de manera inexcusable en toda propuesta, que tiene que ver con las condiciones curriculares, que tiene que ver con la propuesta académica en sí. Según la carrera, el extremo legal a cumplir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las especializaciones, sabemos que tenemos que cumplir 360 horas mínimas, ¿sí?, de carga horaria. Bueno, esas condiciones curriculares tienen que tener un plan de estudio que acredite esas 360 horas como piso de carga horaria. Si acá no hay duración, esas 360 horas se pueden hacer de manera intensiva, de manera extensiva, por eso decimos más, menos, año y medio, 2 años como términos generales. Yo hice una especialización en 4 meses, ahora estuve encerrado, mañana, tarde, noche, tenía clases de lunes a viernes, rendíamos los sábados, no se lo recomiendo a nadie que quiera tener una familia, un noviazgo que dure, cosas por el estilo. Bueno, dentro de esas condiciones curriculares también tenemos que tener en cuenta eso que decíamos recién, las condiciones de ingreso, las condiciones de egreso,
las exigencias académicas como para poder llevar adelante la actividad de la carrera. Y después aparecen los dos grandes sujetos de esta propuesta, las condiciones de la actividad docente y las condiciones de la actividad estudiantil. Esto lo digo especialmente para aquellas carreras que están en funcionamiento, ¿sí? La actividad docente en términos de evaluación tiene que ver con una lógica muy ligada y muy atada a algunos conceptos preestablecidos dentro de nuestro sistema universitario, que tienen que ver con un criterio, si se quiere, cuantitativo, ¿sí? Es deseable que una carrera de posgrado cuente con más o menos el 50% de la planta docente que sea de la casa, ¿sí? Y el resto pueden ser docentes invitados. Es deseable, y les diría que prácticamente necesario, que toda la planta docente tenga una titulación similar o superior a la de la propuesta, es decir, si la carrera es una especialización, que los profesores sean por lo menos especialistas; si la carrera es una maestría, que los docentes sean por lo menos magíster; si la carrera es de doctorado, que los docentes sean por lo menos doctores. Claramente hay excepciones y uno puede encontrar una serie de profesores y de profesionales que cuentan con antecedentes más que suficientes como para suplir la falencia de algún nivel de titulación. Y lo digo en especial porque las carreras de posgrado como exigencias tienen en la Argentina básicamente 2 décadas. Entonces nosotros nos podemos encontrar con profesores titulares de cátedra en muchas de nuestras universidades que no tienen titulaciones de posgrado, pero tienen 20 libros escritos, ganaron todos los concursos a los que se presentaron, han dirigido proyectos de investigación, etc. Tienen una serie de condiciones más que necesarias como para ser considerados como parte de una planta docente. De todas formas, esas cuestiones, en función del avance de este criterio tan credencialista, ¿sí?, dentro del sistema universitario, hay que justificarlo. Y en relación a la actividad estudiantil, tengamos en cuenta que es fundamental no solamente el acceso, sino también el progreso, el avance y la graduación del estudiantado. Si nosotros tenemos una carrera con baja graduación, tenemos un problema. Si tenemos una carrera con baja graduación, tenemos un problema. Entonces, definitivamente, al igual que en el pregrado y en el grado, nosotros tenemos que animarnos a pensar en el posgrado dispositivos que permitan el acompañamiento a tesistas, a estudiantes avanzados, que puedan elegir sus temas, que puedan contar con su bibliografía, contar con tutorías que permitan acompañar en el proceso hacia, ¿sí? Y esto lo digo porque, si bien en el mundo del derecho nos resulta relativamente fácil sentarnos frente a la computadora y escribir, porque vivimos de eso, no es menos cierto que una cosa es escribir una demanda, un contexto de demanda, y otra cosa es escribir una tesis. Las lógicas de argumentación, de fundamentación, son relativamente distintas, y obviamente hay que tener un nivel de formación como para poder desarrollar una tarea de investigación. Seguramente nosotros en las especializaciones vamos a encontrar menos problemas que en las maestrías y en los doctorados. ¿Por qué? Porque un trabajo final integrador no ofrece tanta dificultad o resistencia como para poder ser desarrollado. En cambio, en el caso de las maestrías y doctorados, especialmente para personas que viven del desempeño profesional, hace falta algún nivel de acompañamiento. ¿Por qué? Porque cuesta y mucho administrar el tiempo. Y nosotros tenemos tiempos ligados a la acreditación, nosotros como institución, nosotros como carrera. Entonces lo que tenemos que hacer es que los tiempos de la carrera, los tiempos de la institución, sean también los tiempos del estudiantado, ¿sí? Tenemos que ser ahí lo suficientemente inteligentes como para que estas condiciones de organización en relación a cómo desarrollamos la oferta y en qué manera lo llevamos adelante, puedan tener evaluaciones, autoevaluaciones que sean satisfactorias y que nos permitan ir ajustando las clavijas a medida que
los ruiditos que puede ofrecer el carro así lo demanden. Condiciones de organización tienen que ver con la posibilidad de que la institución cuente con una dirección acorde, que tenga el tiempo y la dedicación suficiente como para poder llevar adelante esto, y las condiciones de evaluación tienen que ver con también la posibilidad de que sea la propia carrera, la propia unidad académica, la que trabaje sus estándares de calidad, la producción de datos, la producción de información, la toma de decisiones adecuada para fomentar la graduación, para trabajar el acceso, etc. Dicho esto, claramente animarnos a pensar en el posgrado como una política de educación a lo largo de la vida nos obliga a dejar de pensar solamente en esta lógica de las carreras de los amigos, las carreras de las amistades, el club de los socios de tal disciplina o de tal otra disciplina. Necesitamos empezar a pensar en lo que requiere el estudiantado del posgrado. Y cuando me refiero a lo que requiere el estudiantado posgrado, me estoy refiriendo a las necesidades del mercado laboral, a las necesidades profesionales, a los cambios científicos, tecnológicos, a lo que el Estado está demandando, lo que el sector productivo y la sociedad en general está requiriendo en nuestro tiempo. Entonces, esto nos obliga a cambiar el eje, ¿sí? Por lo general, en nuestras universidades, la iniciativa en la generación de propuestas de posgrado tiene que ver con determinada masa docente que requiere algún nivel de espacio, ¿sí? O en la traducción de un espacio de investigación a una oferta concreta. Y esto nos obliga a pensar esas necesidades sociales, esas necesidades que tienen las personas, también en clave de las competencias y destrezas que la oferta de posgrado puede incorporarle a esos profesionales que ya están ejerciendo o que se acaban de egresar en el grado y que requieren complementar con el posgrado. Eso es sumamente valioso tenerlo en cuenta en relación a la planificación de las ofertas y a la revisión de las ofertas. Necesitamos que nuestras ofertas, además de satisfacer nuestra vanidad académica, ¿sí? Resuelvan necesidades sociales. Y esto, discúlpeme si lo pongo en estos términos, pero el mundo del posgrado en muchas universidades y en algunas disciplinas en especial terminó siendo un círculo de amistades. Y esto nos obliga a pensar las ofertas en clave de esos tres conceptos que aparecen ahí: flexibilidad, articulación y cualificación. ¿Sí? Cuando nos referimos a cualificaciones nos referimos a certificaciones en general que puedan tener un valor, que puedan tener un reconocimiento. Y por lo tanto, acá tenemos que animarnos a pensar en esas escaleras, en esas trayectorias, en esos itinerarios que el estudiante puede, ¿sí?, realizar y terminar en una certificación. Yo puedo realizar 2 o 3 diplomaturas, 3 o 4 cursos, 2 o 3 ofertas de formación ejecutiva, y con eso cumplimentar las exigencias de una especialización, si cumplimento con el trabajo final integrador. Pero para eso tengo que ser flexible. Y no me refiero al currículum, me refiero a nuestras mentes, a nuestros criterios, a nuestra posibilidad de pensar no en lo equivalente, sino en lo razonablemente equivalente. Entonces también eso nos obliga a descomponer nuestros paquetes curriculares, nuestras currículas paquetes, en donde el estudiante ingresa por un lado, sale por el otro y hay una caja negra que es la carrera. Descomponerla en ofertas particulares, cada curso puede ser ofertado de manera particular y que el estudiante en función de su tiempo pueda ir accediendo a eso, y de modo tal también los tiempos y el orden de los cursos puede ir variando, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la comprensión del estudiantado de posgrado. El estudiantado de posgrado, solamente por excepción, es un becario de CONICET, especialmente en ciencias sociales como el derecho. El grueso del estudiantado son personas que trabajan, que a la mañana van a tribunales o están cargando a través del sistema sus
sus escritos ahora, o que van al estudio, o que son empleados judiciales, o bien profesores de la casa. Porque también tenemos que pensar en el posgrado como la política de recursos humanos que tienen las facultades para elevar el nivel de formación de su planta docente, para hacer que cada vez más docentes puedan estar en mejores condiciones para acceder a subsidios de investigación, al desarrollo de titularizaciones de cursos de posgrado, al desarrollo de mejores condiciones para la acreditación de la carrera de grado, en el caso de abogacía, esta flamante incorporación al proceso de acreditación en los últimos años. Sepamos que claramente si se valora de mejor modo un plantel docente con más titulaciones de posgrado, es una picardía que la universidad no promueva carreras de posgrado para sus docentes. Y acá, esto lo digo sin conocimiento puntual sobre las políticas que tiene la universidad o la facultad sobre este tipo de cuestiones, pero me arriesgo a decir que seguramente deben estar contempladas dentro de el abanico de políticas institucionales llevadas adelante. Esta instancia de diálogo tiene que ver con una iniciativa en ese sentido, así que me parece que seguramente es algo que está consolidado. Ya como para ir terminando, desafíos y definiciones generales. Tenemos que tener claridad en esta escalera de pregrado, grado y posgrado. ¿Qué es el pregrado? ¿Qué es el grado? ¿Qué es el posgrado? Y cómo se relacionan en relación a contenidos, competencias, capacidades y destrezas, ¿sí? Sepamos que el posgrado no incorpora competencia profesional, pero definitivamente sí le incorpora al estudiante de posgrado un conocimiento extra, una expertise, una actualización, una profundización que muchas veces es más que necesaria y que difícilmente se obtenga en el grado. ¿Sí? La formación del grado tiene que ser de corte generalista, la formación del posgrado, por su propia naturaleza, obliga a la definición de recortes, ¿sí? de determinados problemas de investigación, etc. Esto que aparece ahí como la CINE UNESCO tiene que ver con los distintos niveles de formación, ¿sí? que hay a nivel mundial, ¿sí? Y nosotros tenemos un problema, y el problema es que nuestros grados, tanto pregrado como grado, como los distintos grados académicos dentro del posgrado en la Argentina, no necesariamente van de la mano con lo que sucede en el resto del mundo. Por ejemplo, nuestros títulos de licenciado equivalente, digo abogado, digo arquitecto, médico o ingeniero, se relacionan con el máster del Espacio Europeo de Educación Superior. Entonces, claramente, ¿dónde queda nuestro máster? Si el máster europeo se asimila a nuestro título de grado. Y esto lo tenemos que pensar, por ejemplo, en términos cuantitativos. 3+2 tiene el proceso de Bolonia, un bachiller de 3 años, que es nuestro pregrado, y el título de máster de ellos, que es nuestro grado. Nuestro problema radica en que nosotros trabajamos siempre pisos de formación en términos de carga horaria. Entonces tenemos el grado con un piso de 4 años. Esto es una propuesta estrictamente personal. Creo que deberíamos animarnos a pensar no en pisos, sino en techos. La formación del grado hasta 5 años o de 5 años. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la formación en 4 años, nos vamos a encontrar con que las universidades públicas, entendemos que un abogado no puede tener una formación de 4 años y que requiere un tiempo más de duración, pero ¿saben qué? Los invito a que miren las páginas web de las universidades privadas. Si el piso dice 4 años, les juro que para ellos en realidad está diciendo techo. No leen piso. Y asimilan el piso con el techo, y si dice 2.600 horas, está diciendo muy cerca de esta cifra tengo que estar. ¿Por qué? Porque no queremos invertir más. Queremos hacer lo mínimo que tenemos que hacer para que la persona pueda acceder a su titulación, ¿sí? Y esto está ocurriendo y ocurre regularmente.
Piensen, por ejemplo, en lo que duran sus especializaciones y compárenlas con las de otras carreras. Compárenlas con las de otras universidades, y ahí se van a dar cuenta de que hay una situación de enorme disparidad. Dicho esto, les cuento que esa es la razón central por la cual surgieron los estándares de las especializaciones de salud. Porque ustedes imagínense que el sistema de formación a través de residencias exigía en algunos casos 8.000 horas, ¿sí? Es decir, eran 4 años intensivos, etc. Y como las especializaciones universitarias tenían piso de 360 horas, teníamos especializaciones con una carga horaria que era realmente importante y otras que estaban muy, muy cercanas al piso. Yo, por una cuestión de respeto institucional, no les puedo decir qué carreras eran o qué universidades eran las que tenían las especializaciones médicas con horarios y carga horaria y duración muy cercanas al piso, pero sí lo que les pido cuando ustedes vayan a la clínica o al sanatorio, miren el cartón y vean la información que dice ahí. Si dice 360 horas la especialización del médico, del odontólogo, huyan, ¿sí? Por favor, vayan a una donde claramente la formación haya tenido mucho más práctica, porque si no, sepan que la práctica la están haciendo con ustedes. Bueno, dicho esto, me parece que ahí hay que animarse a ver qué es lo que sucede afuera, qué es lo que está sucediendo acá, cómo podemos trabajar para que nuestra oferta sea inteligente en relación a la articulación entre pregrado y posgrado. Por ejemplo, un estudiante de Argentina que haga un bachiller en Derecho, que puede ir a la Universidad Federico II de Nápoles y acceder a su máster. Y puede ser abogado, después de 2 años acá, y ya contar con un máster del Espacio Europeo de Educación Superior. Digo, como para pensar no solamente en clave de lo que nosotros hacemos, sino pensar en otras ofertas que podemos brindarle al estudiantado en función de la internacionalización del currículum, etc. Y claramente, ¿por qué incorporo lo internacional con el posgrado? Porque al no tener el posgrado la incorporación de alcances o actividades profesionales reservadas, la posibilidad de articulación con otras universidades en términos de doble titulación, titulación conjunta, etcétera, es mucho más sencilla, es mucho más fácil. Entonces, claramente acá tenemos una enorme oportunidad de avanzar en procesos de internacionalización sobre la base de trabajo conjunto con otras instituciones. Y de hecho, buena parte de los profesores internacionales que vienen a nuestras universidades a dictar cursos, carreras, etcétera, tienen que ver con este tipo de desarrollo. Hay otro desafío que tiene que ver con los cursos que hacen nuestros profesionales y que regularmente nuestros centros de graduado, nuestras áreas de extensión o de posgrado brindan. Tenemos que tener la capacidad de reconocer las capacidades y las competencias que esos estudiantes han realizado a partir de estas ofertas. Y acá es importante que por lo menos internamente la universidad pueda establecer pisos de formación para ofertas que puedan tener una valoración dentro del posgrado. ¿Sí? Estoy pensando, por ejemplo, en una nueva legislación, en una rama del derecho, y que la facultad haga un curso intensivo de actualización sobre esa temática. ¿Sí? Bueno, si la universidad, si la facultad tiene una carrera de especialización o de maestría ligada a esa disciplina, lo que tendríamos que tener es la posibilidad de reconocer esa actualización como parte de la carrera de especialización o la carrera de maestría. Ver cómo trabajamos esta lógica, ¿sí?, en donde nos reconocemos internamente distintas propuestas de formación. La formación profesional, las actualizaciones, lo que se suelen denominar diplomaturas como partes o trayectos de la especialización o de la maestría. Acá tenemos que ser lo suficientemente inteligentes también como para que esta manera desagregada de presentar las carreras pueda ser un modo, ¿sí?, una manera de captar, ¿sí?,
de fomentar el acceso al estudiantado a las carreras. Y esto también claramente va de la mano con la necesidad de simplificar las tramitaciones, de desburocratizarnos y agilizarnos en términos de inscripción, etcétera, que claramente para el profesional que no tiene mucho tiempo le resulta muy complejo entender que si el Estado Nacional se ha agilizado y ha transformado digitalmente, si el Poder Judicial se ha digitalizado, que la universidad no lo haya hecho, ¿no? Entonces, claramente acá me parece que hay una necesidad de pensar en el posgrado quizás como un mascarón de proa, ¿sí? Que puede, por su flexibilidad, por su disponibilidad, ser una experiencia innovadora que pueda replicar en el resto de las áreas en términos de estrategias de incorporar, como se suele decir ahora, metodologías ágiles a la administración pública. Esto también debe ir de la mano con esto que hemos dicho varias veces en esta presentación. Fomentar el acceso desde el acompañamiento al estudiantado, que el estudiante sepa que no va a estar solo, ¿sí? Pensar en tutorías, pensar en dispositivos que favorezcan la graduación. Sepamos o tenemos que partir de la base que hacer una tesis cuesta mucho trabajo. Y el problema no es que hagan los cursos, el problema es que terminen las tesis. Ese es el grave problema que tiene la universidad pública en la Argentina. ¿Se acuerdan de esos datos que habíamos reflejado al principio en cuanto a la cantidad de estudiantes y la cantidad de egreso? Bueno, la diferencia entre un dato y el otro dato tiene que ver con la falta de políticas en este sentido. Ahí los invito a reconsiderar las ofertas en términos de ver cómo trabajamos ese acompañamiento al estudiantado, especialmente en cuanto a la redacción de la tesis. Y esto no significa de ninguna manera bajar la vara, de ninguna manera. Es sostener la vara, pero entender que el estudiantado, discúlpenme que lo ponga en estos términos, que labura, ¿sí?, necesita tener algún nivel de acompañamiento para acompañarlo en esa redacción, que claramente es una redacción en clave académica y científica, muy ajena a lo que los colegas hacen en sus campos profesionales. Y acá sin temor a equivocarnos, tenemos que decir que no hay posibilidad de pensar el posgrado sin calidad. Esto que decía Germán al principio, la calidad es algo que no está en discusión, pero la calidad no solamente para la carrera y para acreditar en CONIAU, la calidad de los cursos de formación profesional, la calidad de las diplomaturas, la calidad de la oferta de formación ejecutiva, etc. ¿Por qué? Porque si eso es de calidad, eso facilita el reconocimiento en la carrera. Yo reconozco lo que conozco, y si lo que conozco es de calidad, lo reconozco fácilmente como parte o como trayecto de la carrera. Si lo que conozco no es de calidad, ni loco lo reconozco dentro de la carrera. ¿Está? Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo para que la oferta de posgrado en general guarde un nivel. ¿Cuál es el criterio básico? Que las ofertas de actualizaciones y de diplomaturas, etcétera, tengan que pasar por algún proceso de evaluación interna y de evaluación del estudiante, es decir, el estudiante tiene que pasar por un proceso de evaluación y aprobación similar a la de un curso de posgrado. ¿Para qué? Para que después ese trayecto formativo pueda ser reconocido fácilmente dentro de la carrera. Y ya como para ir terminando, claramente el posgrado es un campo en disputa. Las 132 universidades están disputando hoy el posgrado. Vemos en las redes sociales ofertas de universidades nacionales, públicas, privadas, universidades internacionales, universidades del extranjero, nos llenan la casilla de ofertas, todas muy buenas, todas muy interesantes, pero la verdad es que los profesionales van a los lugares que conocen. Los profesionales van a los lugares que tienen buena presencia, buena jerarquía, que tienen reconocimiento institucional. Y por eso los procesos de acreditación hay que pasarlos exitosamente y también hay que mostrarlos con mucho orgullo,
¿sí? La universidad pública tiene que ser orgullosa de sus méritos y tiene que mostrarse en sociedad como una universidad que garantiza la calidad. Y esto lo digo porque claramente si nosotros no somos la garantía de calidad, si nosotros no somos la vara por la cual se mide la calidad, el sistema universitario, el sistema de educación superior está perdido. ¿Por qué? Porque el resto de las universidades, las privadas, las universidades que pasan en general por esas ofertas virtuales internacionales que nos llenan la casilla, como decía recién, no pasan determinados pisos de calidad. Y esto también lo digo de cara a las políticas de concurso y demás. Cuidado. Cuidado con que se nos presenten de pronto colegas con título de máster de la Universidad de la Mortadela y que eso después nos genere un problema. Cuidado con eso. Cuidado, como dice UNESCO en las guías de aseguramiento de la calidad de educación superior transfronteriza de 2005, que fueron actualizadas ahora. Evitemos la proliferación de las fábricas de titulaciones. Entonces, claramente acá lo público tiene que ser la barrera y la consolidación de una idea de calidad, y claramente también entender que para eso el posgrado es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque cada vez más las personas van a tener que capacitarse y que formarse para sostenerse de manera actualizada. No van a volver a estudiar la carrera de abogacía, entonces van a volver a estudiar ¿qué? El posgrado. Entonces nosotros también tenemos que animarnos a pensar que todos los campos disciplinares que hoy encuentran un desarrollo profesional tienen que tener una oferta. Para cada espacio formativo nosotros tenemos que brindar una lógica de relación con el campo profesional. Y acá es importante que veamos no solamente como destinatario al público que va a tribunales. Tenemos abogados en la sociedad civil, tenemos abogados en el Estado, tenemos abogados trabajando en el sector privado que tampoco litigan, pero claramente hay muchos campos de desarrollo que son absolutamente novedosos en relación a nuestra formación tradicional como abogados. Estaba pensando, por ejemplo, en Germán dando un curso vinculado a Derecho del Deporte. ¿Sí? Ustedes imagínense que eso hace 30 años atrás hubiese sido impensado. Y hoy claramente en una ciudad como Rosario, que tiene clubes tan importantes, que tiene todo un desarrollo de inferiores y demás, seguramente es una necesidad para muchos colegas que les llega un padre con un hijo, un esto, lo otro, y dice, che, mirá, Newell's o Central le ofrece este contrato, ¿qué hago? ¿Sí? Estas cosas seguramente ocurren, ¿sí? Para algún profesional, o para algunos profesionales, y eso seguramente ameritó que Germán trabaje esa oferta. Ustedes imagínense que hay un club de primera división que tiene hasta una universidad hoy por hoy, ¿sí? Es el club más grande de fútbol de la Argentina, es el Instituto Universitario River Plate. Este tipo de chanzas que podemos hacer tienen que ver con esto que aparece arriba, la enorme diversificación de las instituciones. Vamos a encontrar en algunos años más instituciones que sean exclusivamente de posgrado. Vamos a encontrarnos con instituciones que sean exclusivamente del mundo laboral o social, exclusivamente del mundo jurídico. Y ahí vamos a tener que batallar desde lo público con ofertas, con instituciones que claramente también van a tener un muy buen nivel, porque van a aprender a hacer las cosas. Porque seguramente la calidad de vida, la calidad de la profesión, la calidad de la educación, de la salud, etcétera, que es la gran disputa que vamos a tener cuando el mundo deje de lado determinadas locuras, va a ser más que requerida. Entonces es importante empezar a hacer bien las cosas ahora, en términos de la programación, la planificación, el ordenamiento, la discusión de nuestras carreras, para poder estar a nivel cuando esto sea requerido. Y para terminar, me parece que además tenemos que animarnos a pensar en el posgrado como algo que sea indispensablemente parte de la gestión
de la institución, y no como algo paralelo, y no como algo que funciona de manera casi aislada. Pensar en la academia, en la investigación y la extensión, pensar en todos los niveles en relación a eso, porque en el posgrado tenemos academia, tenemos investigación, pero también tenemos extensión y transferencia. Esto nos obliga a que, especialmente en las políticas vinculadas a la formación de recursos humanos de la propia universidad, nosotros seamos lo suficientemente inteligentes como para que los docentes de la casa que hagan los cursos de posgrado, que hagan las carreras de posgrado, tengan como prioridad en la definición de sus tesis, de sus trabajos finales integradores, temáticas que tengan que ver con la enseñanza, que eso impacte, que eso vuelque la actividad del esfuerzo de los colegas en esas carreras, que se vuelque al desarrollo de las instituciones que facilitan ese tipo de formaciones. Dicho esto, claramente el posgrado tiene que servir para adentro, tiene que servir para afuera, tiene que servirnos a todos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Brillante, Pablo. Bueno, le cedo la palabra a María Emilia, Mili para nosotros, para moderar el debate. Estás muteada. Bueno, ¿no se te oye? Hay una pregunta acá que hacen en el chat, que dice: buenas tardes, doctor. Respecto a digitalizar y agilizar los procedimientos. Y ahí viene la pregunta. ¿Se puede pensar en inscripciones digitales a las carreras? ¿Cómo podemos asegurar que la copia digital de un título sea auténtica? ¿Podemos prescindir de la copia papel autenticada del título de grado? Mire, yo le voy a estar mandando ahí un consulta, que es un link que ustedes pueden acceder. Es algo que cuenta el Ministerio de Educación hace varios años, ya por suerte. Ustedes pueden ingresar a ese link, poner el nombre, DNI, los datos de consulta, y ¿cuál es el dato que aparece? El dato de la graduación de la persona. Es decir, si la persona figura en el registro público de graduados, es porque la universidad le expidió el diploma y ese diploma fue efectivamente intervenido por el ministerio previo a la entrega, ¿sí? Esta herramienta se hizo justamente para evitar que las personas tengan que andar con sus diplomas, con sus copias legalizadas, etcétera, de modo tal de que ustedes pueden simplificar eso, supliendo la exigencia con la validación del QR. Ahí, si aparecen ahí es porque está. Ahí, inclusive, para los que somos un poco más viejos, no tan jóvenes como ustedes, las universidades tienen la oportunidad de cargar a los egresados anteriores al 2011, ¿sí? Que es la fecha de que se empezó a armar la base de datos en el Ministerio de Educación de la Nación. Ahora bien, también los invito a pensar en algo. La universidad tendría que tener su propia base de datos, ¿sí? Entonces, yo no le puedo pedir a mi egresada, a mi egresado, información que yo les pedí. Hay mucha legislación vinculada a protección de datos y a información pública, en donde las instituciones públicas no le pueden pedir a la ciudadanía información que las instituciones produjeron. Entonces ahí también sería interesante que nosotros dejemos de pedir, porque siempre se hizo así, información que tenemos a disposición. ¿Sí? Claramente es más fácil si en la carpeta me traen toda la documentación y yo no buscarla, pero la verdad es que tenemos que animarnos a pensar como una sola cosa. El área de posgrado tiene que tener acceso a Xiu Guaraní, tiene que poder ver quiénes son los egresados, tiene que poder acceder a la base de datos de egresados de la propia facultad desde cuando empezó a funcionar,
y eso claramente para la persona que va a solicitar la inscripción es una enorme ayuda, porque en muchos casos la obtención de copias legalizadas, certificadas y qué sé yo, son un cordio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Si no, hay un comentario, Germán, que me quedó en el tintero cuando veíamos los distintos ejes de trabajo. Ahí había una que yo había marcado con letra negra a propósito para no olvidarme y me olvidé. Parece mentira, pero es así, que tiene que ver con la opción pedagógica y didáctica. Si ustedes tienen CIED, sepan que todas las carreras de posgrado pueden ser realizadas en una lógica blend, es decir, las carreras presenciales pueden tener hasta un 50% de virtualidad y las carreras virtuales pueden tener hasta un 50% de presencialidad también. Como decíamos en la conversación pasada, el criterio que adoptó el sistema universitario argentino es de preponderancia, más o menos 50%. ¿Sí? Entonces, esto lo que facilita es la posibilidad de conjugar presencialidades. Y en esta lógica de pensar el posgrado desde las presencialidades, me parece interesante que tomemos nota que buena parte del profesorado y que buena parte del estudiantado de posgrado prefiere la virtualidad. ¿Sí? Por cuestiones de acceso, por cuestiones profesionales, etc. Entonces, ahí me parece importante que en la revisión de las propuestas académicas, en la presentación de nuevas carreras, ustedes trabajen con lógicas en donde la misma carrera pueda tener la opción virtual y la opción presencial, o bien que jueguen con presencialidades de distinto tipo. Eso me parece fundamental tenerlo en cuenta desde la lógica del acceso, desde la lógica de la retención y obviamente también del fomento a la graduación. ¿alguna pregunta, comentarios? Yo, Pablo, creo que, bueno, de lo que vos decías, el gran desafío del posgrado es pensarlo integrado, articulado, el grado con el posgrado. Creo que los posgrados crecieron allá en la década del 90 de manera a veces desordenada y desarticulada del grado. El simple ejemplo que vos dabas recién, nosotros, nuestras propias resoluciones de posgrado le piden copias al alumno de grado de su título de grado para empezar una carrera de posgrado. Ahí lo vemos, una total desarticulación del grado y el... Pero, Germán, en todas las universidades hacemos exactamente lo mismo. Pero parece mentira. Yo entiendo que al chico de primer año de grado se le pida el título del secundario porque es una institución distinta, etcétera, otro nivel formativo, qué sé yo. Pero la verdad que dentro de la misma universidad, que dentro de la misma facultad, se le pidan las certificaciones que nosotros mismos pedimos, cuando estamos a un clic de obtener esa información, es una exageración. Y después, bueno, pensar esa articulación desde el punto mucho más profundo. Antes vos hablabas de la deserción. Creo que el problema de la tasa de egreso a las carreras de posgrados es un problema que, si bien es universal, en Argentina se agudiza, y más en nuestro caso en las carreras de tipo profesionalista, y quizás también porque nunca hubo una política, estrategia de integrar grado o posgrado. Vemos que nosotros en el posgrado el principal inconveniente, los alumnos no terminan las tesis o sus trabajos finales porque nunca en el grado se enfrentaron con escritura académica, con tareas de investigación. Quizás empezar a pensar las becas de investigación a estudiantes, que nosotros las tenemos en las carreras de grados desde hace 3 años, también pensarlo dentro del marco de una política de planificación estratégica de la articulación grado y posgrado, como una herramienta para paliar esa deserción que es tan profunda en el posgrado. Sí, pensá, ahí me parece que la clave es la integración, no solamente la articulación, sino la integración de funciones sustantivas y también, digamos, no solamente horizontalmente, sino también verticalmente, ¿no? Pensar que lo académico en términos de la incorporación en el grado de conceptos vinculados a metodología, escritura, etcétera, tiene que ver con investigación, pero también tiene que ver con divulgación, pero también tiene que ver con transferencia en un sentido científico de la palabra. Digo,
eso en el grado claramente puede repercutir dentro del posgrado y de la calidad del posgrado. ¿Por qué? Porque también tenemos que incorporar a nuestras facultades de Derecho el campo de la investigación como un campo profesional. Por eso, nosotros no vemos a la investigación como un espacio profesional, como un campo de desarrollo, y por eso al no verlo, no generamos políticas para. Entonces, esta integración nos puede hacer ver también la necesidad de que nuestras instituciones, que fueron pensadas como carreras que ordenaron facultades, ¿sí? Nada, ¿dónde estudias vos? En la Facultad de Abogacía. ¿Tá? Es la carrera la que ordenó la unidad académica, y una carrera de carácter tan profesionalista como la de la abogacía, despejó otros posibles espacios de profesión. Por eso ahí me parece interesante pensar al ámbito público, al ámbito social, al ámbito del sector productivo, y también al campo de la investigación como escenarios de desempeño profesional. Entonces, la incorporación de esas herramientas que generan destrezas tienen que ver con eso. Y ahí la verdad que no solamente hacemos un trabajo de articulación, sino que le damos a nuestro estudiantado, pero también al egreso, un perfil mucho más amplio, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pensaba también lo que vos decías de algo que hablábamos en la reunión anterior, las microcertificaciones como un limitante a las empresas privadas que hoy compiten en la formación con las universidades. La importancia que también tenemos que darle desde las universidades a las microcertificaciones. Yo insisto en eso, sí, me parece que en el posgrado las microcertificaciones son una herramienta de captación enorme de estudiantes, pero también es tener la posibilidad de que ese estudiante acceda a la universidad pública, también acceda a una educación de formación, etcétera, pero eso no sirve de nada si está descalzado del resto. Si yo no tengo la posibilidad de pensar una microcertificación con una macrocertificación, tengo un problema. Yo tengo que pensar siempre a la microcertificación como una especie dentro de un conjunto. Y que esa especie pueda ir ordenada, articulada, integrada con propuestas mayores, una microcertificación en una diplomatura dentro de una especialización dentro de una maestría dentro de un doctorado. Armar la escalerita como para que el estudiante, una vez que empiece el posgrado, tenga distintos recorridos y distintos tipos de certificaciones a los cuales ir accediendo, porque aparte convengamos que acceder a una certificación siempre es algo gratificante. Entonces es como que el estudiante va avanzando y planta un mojón, y sigue avanzando y planta otro mojón, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que ponderarlo en términos de cómo ayudamos a la construcción de trayectorias que sean interesantes en el estudiantado. ¿Alguna pregunta, comentario? Mili, no sé si recuperaste. No sé si se escucha. Ahí se te escucha. Ahí arrancó. Ahí está. Ahí me parece que hay otro comentario. No. Adriana que saluda. Bueno, no sé si quieren podemos cerrar, si nadie tiene algún comentario más para hacer. Ahí veo una pregunta de Leonor que dice, ¿qué opina respecto a la posible analogía entre presencialidad remota, mediada por tecnología, y presencialidad física? ¿Pueden las actividades sincrónicas considerarse presenciales? Bueno, acá me parece que hay que tener claro que el contexto es definitorio, ¿sí? El contexto define las acciones, el contexto define la posibilidad de la mejor o peor asimilación de algunos conceptos, ¿sí? Claramente, en un desarrollo teórico, la sincronía no suple la práctica. Entonces, si una clase teórica puede ser desarrollada en un contexto virtual, en condiciones más o menos similares
a la de un contexto de presencialidad física, uno podría decir, bueno, esto es razonablemente equivalente, pero si la propuesta tiene un trabajo de campo, por ejemplo, la realización de determinadas prácticas, de determinadas actividades, etcétera, ahí claramente la posibilidad de asimilar una cosa con la otra es mucho más difícil o difusa, ¿sí? Entonces ahí me parece que es importante que las carreras tengan esas definiciones en función del contexto de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, acá, en relación a estas definiciones de cómo conjugar lo sincrónico con lo asincrónico, lo presencial físico con las presencialidades virtuales, lo híbrido, ¿sí? En relación a la posibilidad de tener presencialidad física y virtual a la vez, o bien que el docente sea virtual y que los estudiantes sean presencialmente físicos. Digo, hay una serie de opciones que se abren que creo que las mejores respuestas son las que en cada caso concreto se pueden dar, en función de la carrera, en función de la asignatura, en función de los contenidos. Entonces ahí me parece que las definiciones generales las tiene que establecer la universidad en el marco de su autonomía, pero esas definiciones generales tendrían que delegar en las unidades académicas y en las direcciones de carrera cierta cuota de flexibilidad para atender a cada situación concreta. Y en algunos casos se podrá asimilar lo remoto a la presencialidad física y en otros no. Y en otros no. ¿Por qué? Porque yo tengo que partir de la base que tanto mi oferta virtual como mi oferta física tienen que ser de calidad. Cuando yo veo que la vara de la calidad baja, ahí tengo que decir stop. Acá no hay posibilidad de asimilar una cosa a la otra. Cuando yo veo que la vara de la calidad puede sostenerse, acá digo sí, en estos casos sí. Entonces ahí me parece que tenemos que tener un desarrollo bastante criterioso y muy honesto, ¿sí?, entre nosotros, como para poder en cada carrera, en cada asignatura, en cada curso, determinar qué se puede asimilar y qué no. No sé, Leonor, si respondí la pregunta. Ahí contestó. No sé si se me escucha ahora. No Sí, sé. sí. Bajito, pero se escucha. ¿Qué problema tengo con el micrófono? Ahí ven. Bueno, me parece que si alguno no hay ninguna pregunta más para hacer, un poco también en el tiempo que nos habíamos comprometido, podemos cerrar. Les dejamos, si alguien tiene alguna última. Patricia, no sé si querías, justo te había visto ahí, ¿no? Ah. Bueno, muy bien. Ahí veo a Adriana Mac, somos compañeros en la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Aprovecho, le mando un beso enorme a Adriana, la verdad que es indescriptible el enorme aporte que hace siempre al desarrollo de ese espacio académico, así que me parece interesante ponerlo en valor con los colegas. Gracias, Adriana. Ahí está. Ahí tomo el último comentario que escribieron en el chat para avisarles dos cosas. Disponemos de la grabación, después de que quiere la compartimos. Y si bien no pasamos el link para que ustedes se inscriban, ya tomamos nota de todos los que están presentes para después avisarles lo mismo que hicimos la primera vez, para que puedan pasar a retirar sus certificados. Como cierre. Así que bueno, Pablo, te agradecemos mucho. Seguramente estemos convocando nuevamente para encontrarnos en una próxima inquietudes y charlas en el segundo cuatrimestre, y a todos ustedes agradecerles por participar en la anterior y en esta, y bueno, estamos a disposición también para que de esta charla de la anterior, si les surgen alguna inquietud o algo que podamos trabajar, volverlo a convocar a Pablo para seguir trabajando juntos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos en el Congreso Internacional. Nos vemos el sábado, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias a todas y todos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias.